Continuamos en el Magazine Cerca Tuyo, seguimos aquí en la radio municipal de Florencio Varela y ya estamos en comunicación telefónica con Nicolás Malinowski, ingeniero electricista, magíster en gestión de la energía, especialista en el sector nuclear y bueno, contentos de tenerte nuevamente en el Magazine. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ese buen día, ¿cómo andan? ¿Todo Muy bien? bien, contento de poder tenerte. Nico, hay mucho de qué hablar, sobre todo en estos días, ¿no? De acuerdo a lo que también en las últimas semanas hemos tenido información de este nuevo crédito que la Argentina obtuvo, ¿no? Este gobierno, mejor dicho, más que el Estado es un gobierno el que lo obtiene en esta ocasión, ¿no? Con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional y las claves para la energía, ¿no? Porque ya por lo menos, hemos conocido algunos detalles que tienen que ver con privatizaciones, ventas de algunas empresas. ¿Cómo ves la situación vos? Bueno, sí, hace unos días, 15, 20 días aproximadamente, nos desayunamos nuevamente con el anuncio del Gobierno de la Nación de un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares, eh, que implican, digamos, ciertas condiciones para el país, ¿no? No es solo que el Fondo Monetario eh, le presta plata a la Argentina para la cuestión macroeconómica Claro. y falta de dólares que tiene el país, sino que la consecuencia del Fondo Monetario Internacional es que a raíz del préstamo trae condicionamientos Ujú. para la política económica en el país, con lo cual termina siendo un órgano de cogobierno que no elegimos los argentinos. Y eso quedó demostrado que días después del anuncio del Fondo Monetario de un nuevo préstamo, que es casi un 50% de lo que ya le prestaron a Mauricio Macri. Mauricio Claro. Macri obtuvo un crédito de 45.000 millones de dólares en el 2018 y ahora es un nuevo préstamo por 20.000 millones de dólares. Y días después de que se aprueba esta nueva partida presupuestaria por parte, o nueva toma de deuda, Cristalina Georgieva, que es la presidenta del Claro. Fondo Monetario Internacional, anunció en conferencia de prensa que los argentinos deberíamos votar o mantener el cambio que se estaba llevando adelante, con lo cual hay una cuestión de injerencismo abierto por parte del Fondo Monetario Internacional en la política doméstica en el país, ¿no? Esto claramente uno ya lo intuye y que es un préstamo justamente en un año electoral para evitar que haya corridas cambiarias y una desestabilización económica, para que justamente el gobierno tenga cierta estabilidad para llegar eh, a las elecciones con buena prensa, buena imagen eh, ante la sociedad, y el Fondo Monetario de esa manera ya tiene una injerencia, pero nunca habíamos visto que de forma abierta Claro. anunciaran a quién deberíamos votar los y las argentinos eh, en las elecciones, en este caso legislativas que vamos a tener en octubre próximo. Y en materia energética es muy preocupante lo que plantea el Fondo Monetario Internacional. Eh, Tiene varios puntos, varios aspectos en el informe que se publicó en abril de este año. Uno de ellos es la quita de subsidios en materia Claro. energética, principalmente subsidios al gas y a la energía eléctrica. Nosotros en el 2024 teníamos un porcentaje de PBI de subsidios del 1,1% y este año el Fondo Monetario Internacional pone como meta reducirlo al 0,6%. Entonces, eso claramente va a ser un impacto muy fuerte en toda la economía nacional, no solo, digamos, en los bolsillos de las familias para pagar las facturas a fin de mes, sino que esto va a tener consecuencias en la industria, en el transporte, y hay que ver cómo se comporta eso ante la inflación, porque seguramente Claro. al aumentar los costos energéticos, eso se traslada a precio de forma directa, y bueno, hay que ver cómo se comporta a lo largo del año que vayan quitando estos subsidios. Ujú. Cabe recordar que los ingresos bajos, los N2, en lo que es tarifa eléctrica y tarifa de gas, aproximadamente se mantiene todavía un subsidio del 70%, y en los ingresos medios, que son los NCRES, si no me equivoco, eh, el, justamente se mantiene todavía un 60% de subsidios. Ujú. Así que bueno, hay que ver cómo esto sucede, cómo Claro. esto se, se va desarrollando a lo largo del año, pero, pero bueno, todavía
no había, digamos, una política clara del gobierno nacional en torno a esto, que sí vienen anunciando la quita del subsidio, pero la han venido eh, Corriendo, claro. poniendo, claro, Ujú. no olvidemos que el año pasado habíamos anunciado o habíamos Sí. analizado la quita de subsidios creo que era el decreto 465 del año 24, que había anunciado Caputo de eliminar todo tipo de subsidios a noviembre y diciembre del año 24, y producto de que eso se traslada a precios y para sostener una baja inflación, entre comillas, eh, bueno, no decidieron posponer la fecha de la eliminación total de los subsidios, ¿no? Y Nico, otro de los puntos claramente también es acerca de las privatizaciones, porque es algo que lo hemos visto y analizado en su momento con la ley bases, pero ahora creo que se profundiza más con el fondo, ¿no? El tema de las privatizaciones de las empresas justamente del sector energético. Sí, acá claramente lo que el Fondo Monetario le pide al gobierno, bueno, quiten subsidios y aceleren las privatizaciones, son los dos ejes Claro. principales. Eh, Evaluando también ellos, dicen, hay un capítulo que plantean que es el potencial energético minero en la Argentina, creo que es el anexo 4, me parece, es la página 35 del acuerdo, pero dice justamente todo el potencial que tiene Argentina en materia energética y minera. Y respecto a las privatizaciones, mandó sí una señal de decir, bueno, privaticen todas las empresas estatales porque esto debe estar administrado por el mercado o el sector privado, y el gobierno, digamos, ya venía en ese sendero porque Claro. había realizado la ley de bases, esto que vos anunciabas. En la ley de bases hay un capítulo de privatizaciones que fue aprobada el año pasado, a mitad de año, por el Congreso de la Nación, lamentablemente, y esta semana, la semana pasada, ya el gobierno empezó eh, a cumplir con esa tarea que le encomienda el fondo con el tema de privatizaciones, donde se anuncia ya la privatización de Transener, que es Claro. es el transporte de líneas de alta tensión, que hoy está a cargo de ENARSA. ENARSA es Energía Argentina Sociedad Anónima, que tiene varias aristas en torno o varias administraciones en torno al sector energético. Es la empresa que se encarga de importar gas, es la empresa que lleva adelante la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Tenía la concesión de Transener en un 50%, pero el otro 50% sí estaba en manos privadas, que era Marcelo Minli, Pampa Energía. Y bueno, vamos a ver con el correr de los días el desmantelamiento principalmente de esta empresa, que es una de las empresas que el gobierno quiere privatizar porque se la ha pedido, digamos, el sector Claro. privado, eh, que ya había habido un intento fallido en el gobierno de Mauricio Macri. Ujú. No pudo profundizarse esta privatización, pero bueno, claramente el fondo le exige esta ola de privatizaciones, y vamos a ver con el correr de los días seguramente anuncios de esta índole en el sector energético, que hay que ver, digamos, quiénes son los oferentes, quiénes son eh, los nuevos, los que adquieran, digamos, Claro. estas unidades de negocio. Pero no solo es ENARSA, sino está Nucleoeléctrica Argentina, que tiene las centrales nucleares, la concesión de las hidroeléctricas de la Patagonia. Bueno, vamos a ver una suerte de privatización de todo lo que hoy el Estado administra, y eso va a traer consecuencias, porque esto va a quedar, lo que vamos a ver es una suerte de concentración en pocas manos del sector energético, con lo cual el Estado argentino va a quedar a merced de lo que dispongan estos grupos concentrados, que lo único que buscan es maximizar ganancias Claro. y exportar nuestros commodities energéticos, con lo cual, porque también hay no nos olvidemos, se anunció finalmente, por ejemplo, la salida de Petronas de Argentina, Claro. que lo hemos analizado el año pasado oportunamente. Petronas era quien iba a instalar la planta de GNC, de gas natural licuado, en la provincia de Buenos Aires. Con los ida y vuelta del gobierno nacional termina retirándose, pero sí Claro. se anuncia un nuevo proyecto de GNL, que va a ser regasificación en un barco, en un buque que trae un consorcio energético que se está conformando, que tiene a Shell, Pan American Energy, YPF como principales eh, integrantes de este consorcio, que no recuerdo el nombre, que salió la semana pasada. Pero lo que hay que prestar atención a eso es que se le garantiza por 30 años a este consorcio la exportación de gas, en, sin tener en cuenta la prioridad del autoabastecimiento interno, ¿no? Entonces vamos a ver que el sector energético
o los recursos energéticos en Claro. Argentina van a ser exportables y van a ser un beneficio para el mundo y para ciertos grupos empresarios, pero no para el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Los afectados terminamos siendo nosotros, ¿no? Claramente de estas medidas que aplica el FMI, ¿no? En todos los países a los que, bueno, tiene como justamente los receptores de estos préstamos. Y el último, Nico, para consultarte, sé que te hemos visto en el Congreso, ¿no? En distintas comisiones, sobre todo las que tienen que ver con energía. ¿Vos cómo ves? Porque también mencionaba, ¿no? Esto que mucho de las ley bases y todos esos puntos que tienen que ver con la energía fueron aprobados por el Congreso. Pero ¿cómo es la recepción, ¿no? de la política ante estos temas que a veces son bastante técnicos, pero que en el trasfondo terminan repercutiendo en la sociedad, ¿no? Como es la energía y las empresas energéticas en este caso? Yo creo que el sector energético se disfraza de técnico, pero es Mm, netamente político, claro. porque justamente la administración de los recursos energéticos hacen a la política económica de un país y las consecuencias, digamos, que tiene la economía doméstica. O sea, si nosotros tenemos energía cara, es imposible que el país se industrialice, Claro. es imposible que la sociedad o el conjunto de la población pueda acceder a la energía cuando hoy es un bien indispensable para el desarrollo de cualquier familia, cualquier ciudadano que quiera desarrollarse en el siglo XXI. O sea, uno que utiliza las plataformas digitales, utiliza todo lo que es el Internet, todo lo que es la conectividad, bueno, necesitas energía para poder hacer uso de esas herramientas que hoy son necesarias para estudiar, formarse, trabajar y demás. Pero justamente, bueno, en el Congreso sí estuvimos debatiendo en varias oportunidades estos impactos. Hay un sector, sí, que rechaza, digamos, la política del Fondo Monetario Internacional, que es Mm, Unión por la Patria, de hecho, un comunicado interesante y muy importante, yo creo, como precedente del Partido Justicialista, el mm, PJ a nivel nacional, que había mandado un comunicado al Fondo Monetario Internacional diciendo que esta deuda era ilegítima porque no estaba claro. pasando por el Congreso de la Nación, con lo cual en un futuro, cuando vuelva a la administración del gobierno nacional, un gobierno peronista, no será reconocida como tal y Claro. bueno, habrá que ver a dónde se está destinando estos esta nueva toma de deuda, Ujú, que a su vez la consecuencia, o sea, nosotros en Argentina es interesante empezar a pensar, bueno, Argentina necesita dólares para traccionar la economía local. Hoy, lamentablemente, esos dólares están yendo al circuito financiero claro. y no a un sistema productivo. No es que se necesitan dólares para ingresar bienes de capital al país para industrializar. Claro. Eso primero es la primera pregunta, ¿qué Ujú, modelo económico y productivo hay que plantear en Argentina? Y después, la segunda pregunta que hay que empezar hacerse en la sociedad, en el barrio, en cualquier mesa de café o en los mismos almuerzos familiares es, bueno, si Argentina realmente necesita dólares, es necesario ir a buscarlos al Fondo Monetario Internacional con las claro. consecuencias que eso tiene cuando los dólares que necesita Argentina están en los recursos como vaca muerta, en los recursos Claro. como el litio, en los recursos como el cobre, que ahora se están poniendo también en discusión eh, para explotar, digamos, las nuevas reservas de cobre descubiertas entre Chile y Argentina, y a su vez también preguntarse y entender de lo que la ley de bases, el daño que le va a provocar no solo al presente de nuestro país, sino a las generaciones futuras, porque hay un capítulo que es el régimen de incentivo de grandes inversiones, que es el famoso RIGI, Sí. que habilita o le permite a las empresas que entren por esos capitales la concesión de 30 años de los dividendos que se obtengan eh, de la explotación del recurso primario y con lo cual, con la consecuencia de que no quedarían divisas en el Claro. territorio nacional, con lo cual no va a haber una inversión directa que traccione la economía, sino va a haber una extracción de los recursos naturales vinculados al sector energético y a su vez van a girar las divisas a sus casas matrices en el exterior, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que hay que empezar a hacernos en la sociedad Sí. porque justamente el Fondo Monetario nos presta dólares y después se sirve de los dólares de vaca muerta o del litio y Argentina debería sacarse del medio el Fondo Monetario Internacional y apropiarse de los dólares provenientes de esa renta energética en este caso, ¿no? Nico, la verdad que como siempre muy claro y tenemos muchos temas para poder hablar, así que en las próximas semanas estaremos en contacto nuevamente. Agradecerte por estos minutos.
No, gracias a ustedes ese y bueno, saludo a toda la comunidad de Florencio Varela y a la producción de la radio y demás. Muchas gracias. Allí pasaba Nicolás Malinowski, magíster en gestión de la energía, director también del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología de la Argentina, ¿no?